con tu pareja. Te discriminan, nadie te entiende. ¿Tienes alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy queremos acompañarle en nuestro segmento de debates y soluciones hablando de una situación que preocupa a todos los nicaragüenses y que es un efecto de la crisis político-social y ahora económica que enfrenta nuestro país, y hablamos del desempleo. Hace poco en un diario nacional se publicó que el 53% de los nicaragüenses a quienes se les practicó una encuesta dicen que temen quedar en el desempleo y que el país siga en picada en cuanto a la economía. Y según otra publicación del Nuevo Diario, ascenderá al 8% el nivel de desempleo, es decir, más del doble de la registrada en el 2017, que fue del 3.7%, mientras en el 2020-2021 el desempleo alcanzaría 7.5% y 7% respectivamente, hasta un 8%. Es lo que realmente preocupa a los nicaragüenses en este sentido de la economía, el quedar sin una fuente de ingresos, perder su casa, perder su vehículo, no tener las oportunidades que antes se tenían, y es de lo que vamos a hablar hoy con un experto en economía que ya está con nosotros. Así es, el escenario completo en torno a esta situación de los desempleos que va en incremento en nuestro país será analizado por nuestro especialista, el licenciado Luis Núñez. Él es economista y periodista, colega, por supuesto. Le damos la más cordial bienvenida a Acción 10 en la mañana, su casa, por supuesto. E iniciemos con la pregunta del millón. ¿Qué representa este 8% para la economía nicaragüense en cuanto a los desempleados en nuestro país? 23 millones menos en aguinaldo, es lo que están pronosticando desde ya, más o menos. Y todavía algunos dicen que es modesta esta millones cifra, de dólares, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de millones de dólares, sí, porque realmente este aguinaldo se ve serio. El problema se ve serio, pero bueno, comencemos por el principio. Pues, ¿qué repercusiones puede tener? Va teniendo todo esto desde el punto de vista económico y social. Primero, el Banco Central reconoce que del INS ya han salido 146,000 trabajadores que ya no están cotizando, cortado a agosto, cortado al mes de agosto. Obviamente esta gente puede ser que esté en el empleo informal, puede ser que esta gente se haya ido al exterior y puede ser que esta gente esté sin empleo, pero estamos hablando que el INS ya no va a captar las cotizaciones de 146,000 personas. El primer efecto directo al INS, ¿verdad? Cotizaciones que ya no se van a captar. Número dos, el desempleo, en las mediciones que nosotros tenemos, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos también aquí en Nicaragua, es que realmente las mediciones también a veces adolecen tal vez de más profundidad. Pero bueno, se habla de un desempleo, de empleos que se han perdido por alrededor de los 400,000. En cifra extraoficial, ¿verdad?, de diferentes entidades como FUNIDE, el mismo COSEP retoma esos datos y estamos hablando de 400,000 empleos que que se han perdido, pues, o que tal vez están en la informalidad, pues, es decir, como decía, no hay un cálculo preciso, no hay una definición precisa de dónde están todas esas personas, pero podemos sacar un dato interesante. Ya se habla de alrededor de 40,000 personas que se han ido del país. O sea, eso ya son empleos perdidos. Pero además de eso, toda esa gente está consumiendo menos o no está consumiendo, ¿verdad? Hay menos consumo y eso también tiene un impacto directo. El consumo ha caído considerablemente. Mencionábamos el aguinaldo, que también ha caído, a caer el aguinaldo porque ya no se va, esa es una cantidad de dinero que no va a salir a la calle, no se va a ocupar para consumir este fin de año. Y recordemos que la temporada navideña es la temporada más fuerte que hay en todo el año, ¿verdad? Que comienza prácticamente desde noviembre, diciembre, y agarra todavía un poquito en enero, en los primeros días, pues, ¿verdad? Entonces, todas esas son repercusiones que va teniendo la economía, pero aquí también hay un factor, un tema importante que es clave, y es realmente el tipo de empleo que se ha generado o que se está generando en Nicaragua. Desde la década de los 90, la principal preocupación en Nicaragua es el desempleo. El empleo, que si voy a perder mi empleo, que si lo voy a tener, que si voy a encontrar un nuevo trabajo. Eso nos da un indicador, no solamente es una percepción, a mi criterio no solamente es una percepción de la población, sino que es una realidad económica. Es decir, mientras otros países están preocupados por otros temas, podría ser tal vez seguridad, temas de tecnología, temas de la familia, etcétera. En Nicaragua la constante durante estos 30 años, más de 30 años, ha sido el empleo. Si nosotros revisamos todas las encuestas que se han dado en Nicaragua, desde principios de los 90 hasta el día de hoy, el tema siempre ha sido
empleo. Entonces nosotros aquí vamos, ¿qué tipo de empleo es el que tenemos? ¿Ya? ¿Qué tipo de empleo es lo que se está generando en Nicaragua? Nosotros tenemos zonas francas, tenemos empleos comerciales, pero tecnificado, un empleo tecnificado, es uno de los temas que nosotros tenemos que entrar. Estas crisis, estas pérdidas de empleo, todas estas recomposiciones, creo que nos deberían de dar la oportunidad para comenzar a reflexionar con los empleos que nosotros estamos generando, nuestra mano de obra. Y esa es una de las grandes debilidades. Y el problema también es que con toda esta situación ya había un sector informal fuerte en nuestro país, y con toda esta situación el empleo informal está todavía más fuerte. Incrementa. Y esto representa pérdidas, representa desventaja para los trabajadores, porque muchos dicen voy a emprender, pero también emprender en una situación como esta es súper complicado y al parecer para muchos expertos no va a solucionar el emprendimiento todos los efectos de esta crisis. Claro, es que, a ver, por eso volvemos a lo mismo, es decir, la mano de obra que nosotros tenemos. Por ejemplo, hablamos de, se estima que la población económicamente activa anda por el 3.1 millones de gente que puede trabajar, sí, que está capacitada para trabajar. Sin embargo, el Seguro Social solamente apenas, antes de todo esto, ¿verdad?, apenas registraba el 24%. ¿Verdad? Es decir, estamos hablando de un universo que todavía está ahí, o sea, de trabajadores que no están, digamos, cotizando al seguro. Ahí tenemos un punto, yo no soy especialista en el seguro, pero tenemos un punto a analizar para ver la crisis del seguro social. Por otro lado, el nivel de informalidad, oficialmente se reconoce entre 42 y 46%. Sin embargo, volvemos nuevamente a las cifras extraoficiales, apuntan hasta casi el 56-58% de informalidad en la economía. Tenemos una economía informal. Entonces, todo eso nos va dando una idea de cómo es que realmente tenemos estructurada nuestra economía, una economía informal. Es una economía fácil. Puede ser mayor incluso, como digo, aquí el único indicador realmente que podemos decir confiable es el del Banco Central. ¿Ya? Y, insisto, la calidad del empleo. ¿Ya? Aquí hay muchos temas, por ejemplo, veamos el caso del canal. Más allá de la discusión de que yo soy de criterio que eso no era viable, un proyecto que no era viable, nunca fue viable, ¿verdad? Pero bueno, asumiendo que vamos a hacer una obra más o menos parecida a ese tamaño del canal. O sea, aquí no tenemos mano de obra para enfrentar ese tipo de obra. Se planteó cuando se hablaba de la posibilidad de construir una vía férrea que atravesara el país del Pacífico al Atlántico y viceversa, ¿verdad?, del Atlántico para el Pacífico, y se hablaba de los gran problemas de la mano de obra. No hay mano de obra calificada para hacer ese tipo de trabajo. Es decir, nosotros estamos generando una mano de obra barata, poco capacitada. ¿Qué es el tema también? Pues que esto nosotros debemos de llevar a una discusión mucho más de fondo. Tenemos grandes retos para el desarrollo económico, por ejemplo, la industrialización, la agroindustrialización, ir más allá de todo esto, ¿verdad? Tecnología, nosotros hablamos de tecnología, pero bueno, tenemos que ir, el empleo que nosotros tenemos también es un empleo de baja calificación. Sí. El otro día estábamos hablando de la reforma al presupuesto general de la República y de una eventual reforma tributaria. ¿Será que una reforma fiscal podría venir a subsanar un poco estos efectos de la crisis, del déficit presupuestario que ahí existe, y a qué debería apuntar una eventual reforma tributaria? Sí, la reforma fiscal, la reforma tributaria es una respuesta técnica a un problema técnico. Es decir, el gobierno se planteó, vamos a poner un número sencillo, ¿verdad? Se planteó gastar, por poner algo, 10.000, pero está percibiendo solo 6.000. Es decir, esos 4.000, ¿cómo los cubro? Ya mi fuente para cubrir eso, ya en el exterior y aquí en el interior, se me agotó. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reducir. Ya no voy a gastar los 10.000, sino que voy a bajar, tal vez puedo bajar a 8.000. Una primera respuesta. Conseguir 2.000 es más fácil que conseguir 4.000. Entonces digo, voy bajando. No puedo cubrir los otros 2.000, entonces vuelvo a hacer una reforma. 6.000. Para ajustar. Es decir, aquí la idea de las reformas presupuestarias o fiscales o de deuda, etcétera, es para básicamente cubrir ese desequilibrio que estoy teniendo en mi presupuesto y nos pasa en la familia. Bueno, ya en mi presupuesto mensual ya se me está reduciendo, yo bajo, ya no puedo tener este nivel de gasto, entonces tengo que bajar el nivel de gasto. O me busco otro trabajo, pues, por ejemplo.
otro ingreso. Entonces, esa es una respuesta técnica a un problema técnico. Sí, porque no tengo que resolverlo, porque no tengo cómo cubrir este gasto. Sin embargo, aquí hay temas mucho más importantes, no más importantes, sino mucho más de fondo también, que son más estratégicos. Sí. Como decía, ¿cómo hacemos para generar capacidades de recuperación? ¿Verdad? Tener mano de obra mucho más calificada. Esto no va a resolver el problema de la mano de obra, al contrario, puede agudizarla, porque una de las respuestas del gobierno puede ser también sacar gente, despedir gente para reducir gastos. Pero aquí el problema del empleo, y aquí sí, pues creo que por equidad, no solamente es un problema del gobierno. El grueso de la gente que está saliendo son de la empresa privada. Efectivamente. ¿Verdad? El grueso de los trabajadores que se están quedando sin empleo son de la empresa privada. Así es. Y los que están absorbiendo esa mano de obra son la empresa privada. ¿Qué tipo de trabajadores está requiriendo la empresa privada? Ya lo dijimos, pues estamos trabajando sobre ese tipo de mano de obra. Es decir, aquí la solución, ahorita estamos en una solución política, como decía, en el 2010 se perdieron 46.000 empleos por efectos de la crisis internacional. O sea, cada vez y cuando nosotros estamos teniendo cierta crisis que nos genera un trauma en el empleo. De acuerdo a las estimaciones, a la experiencia y a lo que establecen, ¿no?, legalmente las economías en torno a ciertas crisis, como es en este caso, para el primer trimestre del 2019, este número, este 8% de desempleados en Nicaragua puede aumentar. Sí, porque realmente, y ya lo hemos abordado anteriormente, recordemos que esta crisis es una crisis política que no se ha resuelto. Sí. Y se tiene que resolver. Como decía, los indicadores económicos se están deteriorando. Sí. Aceleradamente, la economía no reacciona porque hay un contrapeso. Es decir, hay un contrapeso importante que es el contrapeso de una oposición, de una sociedad que está presionando para que la cosa para resolver la situación del país. Es decir, está presionando en sentido contrario al gobierno. Hay una oposición fuerte, entonces esto hace que los actores económicos también no levanten. Por ejemplo, como decía, ya indicamos el consumo, primero. Segundo, el desempleo. La gente está saliendo del país. La empresa privada también se está viendo afectada, se está viendo golpeada, porque no tiene una opción para, por ejemplo, elevar el consumo que ellos pueden tener. Entonces, todos estos factores no van a resolverse mientras no haya una negociación política. Seamos claros. Por ejemplo, este año, he insistido, nosotros no podemos comenzar el 2019 si no se busca o si no se dan señales claras de resolver este un arreglo político. Un arreglo político, exacto, entre las fuerzas que tienen que ver con todo este conflicto. Realmente esto es una cadena, sí, porque el empleador de la empresa privada o del Estado, como sea, pero en su mayoría hablemos en este caso de la empresa privada. Usted decía que el grueso de trabajadores que están desempleados corresponde a la empresa privada. Entonces, yo despido a mi trabajador, ¿cómo entonces voy a esperar que ese trabajador pueda consumir mis productos más adelante si lo acabo de despedir, si no va a recibir un aguinaldo? Y aparte, ese trabajador que yo despido va a dejar de cotizar al INSS, que toda esta situación empezó por el tema del INSS. Eso va a representar mayor déficit para esta institución que ha sido bastante golpeada durante todo el tiempo, y aparte de eso se le va a cargar al sistema de salud pública, y que muchos nicaragüenses dicen pues que en el sistema de salud pública, al igual que en clínicas médicas previsionales, la atención es bastante tardía, porque precisamente iba a ser peor porque se le va a cargar al sistema de salud público todos estos trabajadores que ya no van a estar asegurados en una clínica médica previsional por parte del INSS. Claro. O sea, es un efecto de cadena y es una cuestión bien difícil. Espiral, así de es. Situaciones complejas. Pero ¿qué es lo que origina todo esto? A ver, vamos al origen de todo esto. ¿De dónde se origina esta crisis? Es una crisis política. Es decir, esta no es una crisis técnica, por ejemplo, como pasó en el 2010, que bueno, nosotros quedamos así atados y de repente comenzamos a sentir la tormenta que viene de afuera. ¿verdad? Es decir, los precios del petróleo, la crisis internacional, las economías están asustadas todavía porque están buscando cómo resolver su problema, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, nuestra crisis es una crisis política.
que tienen que resolverse políticamente para enviar la señal correcta a los inversionistas. Por ejemplo, no es fácil recuperar cada empleo. En Nicaragua, por ejemplo, algunos se estiman, así, estas son fuentes independientes, dicen, crear un empleo cuesta alrededor de $5.000. Es uno de los más bajos, ¿verdad? Por ejemplo, a Starbucks le cuesta entre 50 y $80.000, pues. Pero estamos hablando de cadenas internacionales. Pero, es decir, en Nicaragua $5.000 por cada empleo, ¿verdad? Eso implica ingresarlos al sistema, a la seguridad social, hacer provisiones, por ejemplo, con aguinaldo, con liquidaciones, etcétera, etcétera. Una serie de factores. Y esto lleva tiempo. Exacto. Es decir, no es solo decir, voy a contratar gente, no. Esto implica hacer una serie de gastos, yo tengo que analizar. Ahora, en cuanto al efecto en cadena, vamos a otro factor que nos hizo falta. Hay muchas empresas que están quebrando y que están cerrando y esas no están pagando impuestos. Sí. O sea, estamos hablando de impuestos que no se van a generar. Todos estos 100 o 400.000 trabajadores, hay una parte que tiene que pagar impuestos. Hay otra que no, pues, están exonerados, de acuerdo con la ley de concertación, pero hay otra parte, un grueso, dependiendo del salario, que también tienen que pagar impuestos y no lo están pagando. No lo van a pagar porque ya no tienen empleo o se fueron al sector informal. Entonces, todo ese efecto en cadena, eso te está generando, ya te está llevando a un nivel de crisis que va en aumento, porque no la estás resolviendo. ¿Quiénes son aquí los más afectados? Pregunto esto porque es importante focalizar y darle a los nicaragüenses que nos ven una visión clara de cuál es el rubro de población más afectada. Son aquellos pequeños empresarios, porque muchos nos han dicho a través de sus llamadas telefónicas en otras ocasiones, cuando hablamos en el tema de desempleo en específico, que grandes empresas han despedido hasta 30, 40 trabajadores y no es que su capital esté en riesgo. No es cuestión de que no hayan recuperado su inversión, sino más bien son empresas que tienen sede en otros países, su casa matriz está en otros países, son transnacionales, están acá haciendo presencia y simplemente como hay efectos de crisis, entonces yo despido al grueso de mis trabajadores, recupero mi capital, me quedo con mi capital, no me arriesgo, no sigo operando y ni siquiera lo justifico, muy probablemente ante el Ministerio del Trabajo, ¿verdad? No digo que así sea. Y también en este caso del sector informal hay quienes están tratando de emprender, pero no siempre esto va a poder subsanar todos los gastos que puede tener una familia. Entonces focalicemos quiénes son los grupos más afectados para que lo entendamos mejor. Mira, de la grande, incluso he tenido conocimiento que no son 30, 40, han despedido hasta 200. Sí. Ellos han hecho ajustes fuertes, han habido ajustes fuertes en la gran empresa. Sí. ¿Por qué hacen sus cálculos? Bueno, si yo sigo así, en 3 meses, ahorita no estoy perdiendo, pero en 3 meses sí ya voy a comenzar a perder. Entonces, antes de llegar a eso, entonces tomo mis previsiones. Y el más afectado es el trabajador, a pesar de que entiendo yo se debería demostrar ante el Ministerio del Trabajo que hay una situación financiera precaria. Claro, cayendo ya a lo que preguntaba, a lo que me decía Jocelyn, efectivamente, que los primeros afectados obviamente es el trabajador que se queda sin empleo. O sea, él tiene que buscar qué hacer para tener esos ingresos. ¿Verdad? Opciones, bueno, seguir buscando trabajo o emigrar, pues, desgraciadamente. Son poquísimas las opciones, ¿verdad? Y eso ha sido así durante, como decía, en los últimos 30 años ha sido una constante. El empleo en Nicaragua es muy precario, a veces quedarse sin empleo implica pasar mucho tiempo sin trabajo, o ha habido tiempos en los que no ha sido así, ¿verdad? Para ser muy justo, ¿verdad? En los últimos años ha habido bastante estabilidad en el trabajo, pero siempre ha sido una constante, ¿verdad? Luego, la pequeña empresa. Aunque la pequeña empresa tiene la fortaleza que ellos están siempre insistiendo. Ellos están buscando cómo sobrevivir permanentemente. Son luchadores permanentes. O sea, la pequeña empresa no es que, bueno, voy a cerrar y me voy a ir del país. Algunos lo han hecho también. Pero la pequeña empresa, la pequeña producción está luchando siempre, aún en los momentos de crisis. Y también la mediana empresa, que ya comienza a sentir los efectos de esto, que sí, estos sí están siendo golpeados porque ya tienen una empresa mucho mejor establecida, más consolidada, y entonces sí están sintiendo esos efectos de la crisis. Perfecto. Vamos a hacer un corte comercial. Al regresar quiero que nos hable de cuál debe ser esa política de Estado, pero además de la política de Estado, la política del sector empresarial, gran empresa, mediana empresa, pequeña empresa, y de los trabajadores, porque mucho se ha hablado acá desde hace algún tiempo de una normalidad, pero ¿qué tanto existe esta normalidad? ¿De quiénes depende? ¿Cuál debe ser la actitud de todos estos sectores que he mencionado para poder recobrar un poco, ir encaminándose
contribuirse a que la economía mejore, que los nicaragüenses podamos tener un respiro en medio de toda esta situación. Además de eso, abordaremos también lo que tiene que ver o el respecto a la pobreza, el incremento de la pobreza en Nicaragua, dado los despidos, dada la situación y toda esta complejidad que atraviesa Nicaragua desde hace ya aproximadamente 7 meses. Todo ello al volver de la pausa comercial. Seguimos con más de Acción 10 en la mañana y nos quedamos pendientes en cuál debe ser la actitud, la política de Estado, la política del sector empresarial, qué acciones se deben emprender para buscar la forma de que Nicaragua tenga un respiro en muchos aspectos, pero hoy estamos hablando de un respiro económico. Y estaba leyendo una reciente publicación donde se dice que Nicaragua cuenta con la clase media más pequeña de la región latinoamericana, que lo que representa un 20% de su población. En El Salvador la clase media es el 22%, Honduras 27%, Guatemala 33% y Costa Rica 49%, según datos de Latino Barómetro 2018. En Nicaragua dice este mismo estudio que la clase media es el segmento poblacional que lo conforman, en nuestro caso, profesionales, pequeños y medianos empresarios o productores o empleados de pymes que tienen o reciben ingresos equivalentes a $500 o $2.000 en nuestro país. Pero realmente este sector, ¿será que se pueda mantener en este porcentaje luego de esta crisis? ¿O será que a este porcentaje se redujo? Porque a juicio de muchos hay quienes tenían un ingreso de $500 o su equivalente en Córdoba, pero se quedaron sin empleo. Hay quienes tenían una pyme y la tuvieron que cerrar, por ejemplo en el sector turismo. Dado estas realidades, ¿cuáles deberían de ser las directrices, tanto de la política de Estado como las directrices que deben de tomar la pequeña, mediana y gran empresa? Mira, aquí se habla, bueno, la clase media aquí tuvo un colapso realmente hasta 1979. A partir de ahí la clase media no se ha podido levantar, o sea, como un sector importante. Es decir, no necesariamente yo, pues, con $500 creo que no resolvé realmente para decir soy clase media porque gano $500, no, creo que $500 es un salario bastante bajo. Y es que a juicio de muchos precisamente solo hay clase pobre y clase alta en nuestro país. Yo creo que ese es un salario mínimo de un sector profesional, pues. Pero para una clase media realmente fuerte, creo que $500 no es suficiente. La clase media es la que tiene cubierta todas sus necesidades y que además de eso también tiene capacidad de ahorro, ¿verdad? Y no creo que con $500, pero bueno, tomemos en cuenta $500, que no es un salario, no es un promedio realmente nacional, porque nosotros tenemos que medir, por ejemplo, un salario promedio nacional anda por los 10.000, 12.000 córdobas, más o menos. Los salarios mínimos andan por 7.000, 6.000. Salario mínimo, el más alto anda por los 7.000 y el resto casi 8.000, y los más bajos andan por los 4 o 5.000, son 5.000 córdobas. Es decir, al hablar de una clase media en Nicaragua estamos hablando de un sector bastante mínimo. No como decíamos, hablábamos de Costa Rica y podemos hablar de otros países que andan por el 40 o el 30% de los empleos en Nicaragua. Aquí nosotros, no necesariamente esto es un problema ya de la crisis de ahorita, pues no se deterioró ahorita en los últimos 6-7 meses. Esto es un problema que se viene arrastrando desde los últimos casi 40 años, ¿verdad? Pero es un tema por eso decía, el empleo en Nicaragua hay que hacer un análisis, hay que hacer análisis más profundos en esto. No tenemos análisis, no tenemos estudios que nos indiquen realmente cuál es la situación del empleo. Por ejemplo, tenemos muchos profesionales que efectivamente ganan $500, ¿verdad? Y su capacitación es como para ganar $2.000, $3.000. ¿Ya? Tienen licenciaturas, posgrados, maestría y experiencia. Y no lo paga. La empresa privada o el gobierno mismo no lo paga. Efectivamente. O sea, no hay un incentivo. Aquí han desfilado, han ido técnicos profesionales a trabajar a Estados Unidos de cualquier cosa. Han ido a trabajar de cualquier cosa y perdemos ese técnico. Ellos están ganando mucho más de lo que ganaban aquí como profesionales. Pero Nicaragua pierde a un profesional, pierde a una mano de obra capacitada. Por ejemplo, en estos últimos meses hemos visto cómo han ido desfilando médicos especialistas, han ido desfilando ingenieros, han ido desfilando profesionales a la calle. ¿Y esa gente qué hace? Tienen que salir. ¿Qué hace el país? Nada. ¿Cuánto costó, por ejemplo, un profesional, un profesional especializado? No solamente no un licenciado, sino alguien con maestría, alguien con doctorado. ¿Cuánto le costó al país formar a esa persona que hoy se aprovechó de él? Nada. ¿Costó los $5.000? No creo.
costó más. Sí. Nos costó mucho más que eso. ¿Ya? Entonces, ese es el gran problema, y no solamente de ahorita. Como decía, aquí nosotros hemos perdido técnicos porque no hay una capacidad de absorción. Por ejemplo, aquí somos un país cafetalero. ¿Cuántos especialistas en café técnico? Especialistas realmente, técnicos en café, que sean capaces de establecer políticas de café o de ganadería o de pieles, por decir algo, especialistas en algunos de esos tipos de lo que nosotros somos fuertes como país. Exacto. O sea, nosotros tenemos muy poca mano de obra calificada técnicamente. Tenemos gente que obviamente cafetaleros de toda la vida, de 4, 5, 6 generaciones, obviamente. Pues. Tienen la gran experiencia. Pero ya que nos vengan a decir con argumentos técnicos, es decir, bueno, nosotros podemos trabajar aquí, tenemos estas variedades, tenemos 26.000 pequeños productores que no pasan de los 5 o 8 quintales de café por manzana. ¿Y qué asistencia técnica tienen? ¿Qué transferencia de tecnología hay? Nula. Y ahorita está todavía más compleja la situación de este sector de producción porque no hay financiamiento para poder producir, y no solo en el sector café, claro, en muchos sectores. Y claro, aquí hay fincas que te producen 50, 45, 50, hasta 60 quintales por manzana, son eficientísimas, están mucho mejor que cualquiera en Centroamérica, pero son la minoría, ¿verdad? Pero nuestro promedio es bastante bajo. Es decir, ese es el problema del empleo, ese es el problema de la mano de obra que nosotros tenemos, también la capacidad de absorción y pagar realmente lo que vale un técnico. ¿Qué sectores se deben reducir en una eventual reforma? ¿Cuáles deben de ser las directrices de las políticas de Estado en cuanto a las instituciones? ¿Qué sectores a su juicio se debe reducir en cuanto al Estado y en cuanto a la clase empresarial? ¿Cuál debe ser la actitud? Sector turismo, sector construcción, en fin, diferentes sectores que tienen que emprender una política diferente, porque definitivamente esta es una situación que lo amerita. No es solo callar y decir voy a correr porque no puedo sobrevivir, mi empresa quebró. Hay que crear una política tanto a nivel de Estado como a nivel de todos los sectores, diría porque yo. Han sido golpeados de igual manera. Sí, sí, cuando se dio, me acuerdo en 1990, la necesidad urgente era generar empleo. Y la forma más rápida de hacer empleo era en la zona franca. Sí. ¿Verdad? Entonces, okay, está bien, se crearon zonas francas, comenzar a crear empleo aceleradamente. Y la discusión era, ok, vamos a hacer zonas francas toda la vida. O sea, vamos a estar en... No, así es que tenemos que dar el salto, tenemos que adquirir esta nueva tecnología, transferir esta tecnología y las empresas tienen que crecer, etcétera, etcétera. 30 años después, estamos igual. O sea, estamos en el mismo punto, no hemos crecido. Por ejemplo, según el Banco Mundial, dice los niveles de competitividad y productividad en el mundo. Centroamérica, 26%. China, del 90 para esta parte, ¿verdad? Del 90 al 2013. China, 85%. Eso se explica en el crecimiento que ha tenido China. China ha pasado de los $3.000 de ingreso per cápita en el 90 a tener 14.000 a esta altura, ¿verdad? Norteamérica, 37%. Sí. Europa Occidental, 32%. Esto entonces se explica porque estamos hablando de más de 100 años de crecimiento, de transferencia de tecnología, 150 años, es decir, ya tienen un nivel de estabilidad que ahí se queda, ¿verdad? Entonces, esa es, pero nosotros estamos estancados. Nosotros nos quedamos con el empleo básico. O sea, contratar al que puede pegar los botones, que puede pegar esto, y estamos igual de la misma zona franca de hace casi 30 años. Nos quedan, licenciado, 2 minutos. En estos 2 minutos vamos a aprovechar para hablar acerca del nivel de pobreza en Nicaragua. Estábamos leyendo en el corte comercial uno de los artículos que se establece que en el año 2017, según el Banco Mundial, la población de Nicaragua tenía un margen de pobreza del 29.6%. En el país se maneja otra estadística, exactamente. Sí, mira, aquí el problema es que también aquí ha sido manipulación de las estadísticas. Aquí cada gobierno maneja las estadísticas. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pobreza eliminó el presidente Daniel Ortega en el 2006, si según las estadísticas del presidente Enrique Bolaños, aquí ya prácticamente no había pobreza? Aquí nosotros el gobierno redujo hasta casi el 4%. Aquí había pleno empleo, según los datos del gobierno del presidente Enrique Bolaños cuando sale. Dejó la mesa servida. Y pero viene y dice, bueno, se redujo la pobreza en tanto por ciento y ahora andamos por el 6-7%. El problema es cuando ya vienen estudios independientes del exterior, la CEPAL, viene el Banco Mundial, a hacer análisis y estudios, nos encontramos con esos datos de que andamos por el 28%, y entonces ¿en qué quedamos? Es decir, creo que aquí
y vuelvo a lo que decía anteriormente, lo que nos ha hecho falta es más seriedad en las estadísticas. Es decir, nosotros, aquí la única fuente es el Banco Central. Y todo partimos de eso. El Banco Central que lo hace con el Instituto Nicaragüense de Estadística, ¿verdad? Y esos datos son los datos oficiales. Pero ¿cuánto de análisis nosotros tenemos, empresas que se dedican también a eso? Es decir, no hay mediciones realmente que nos indiquen cuáles son los niveles realmente que nos permitan tener un indicador de empleo, indicadores de pobreza realmente confiable. Porque como decía, a veces también, por conveniencia, los gobiernos también manipulan las estadísticas. En el último minuto, doctor, sus recomendaciones para el Estado, ¿qué sectores deben de establecer una reducción y a qué sectores se le debe incrementar, si es que se puede hacer un incremento, tomando en cuenta la situación del país? Y su mensaje a la clase empresarial, ¿cuál debe ser la actitud? Ya la clase trabajadora está tratando, pero ¿qué debe hacer la clase empresarial? ¿Qué acuerdo, aparte de lo político, deberían de tener? Porque yo decía, tiene que haber una política de todos los sectores, de ambos sectores, del gobierno y de la clase empresarial para poder enfrentar esta situación. Tienen que generar algún tipo de directriz para así seguir y hacerle frente a esto. Mira, aquí a grandes rasgos ya ha estado definido más o menos por dónde puede estar el rumbo del desarrollo de Nicaragua. Primero, educación, salud, infraestructura, ¿verdad? Que esto te va a permitir transferencia de tecnología. La actitud de la empresa privada tiene que ser también una actitud correspondiente sobre esa línea. Es decir, no podemos tener ya la misma empresa privada que diga, bueno, yo solo necesito vendedores, necesito que entiendan. No, tenemos que también buscar una empresa privada, tenemos que dar un salto de calidad hacia una mayor industrialización, por ejemplo, una mayor agroindustrialización, más tecnología. Aquí tenemos agroindustria fuerte, no voy a decir nombre para no dar publicidad, pues, pero tenemos una buena agroindustria que han logrado, ¿verdad?, desarrollarse y que nos pueden marcar una pauta de lo que están haciendo. Entonces, eso básicamente, ¿verdad?, es lo que nosotros, donde se debe apuntar. Es decir, los sectores, aquí hay libre empresa, que cada quien se dedique a lo que quiera, comercio, lo que quiera hacer, pero los sectores priorizados a mi criterio son esos. En el caso del Estado y en el caso de la empresa privada, quizá buscar la manera de no afectar tanto a la clase trabajadora, que al final es esa clase trabajadora la que consume sus productos. Exacto. El equilibrio, es decir, buscar la relación entre el gobierno y la empresa privada tiene que ser armoniosa. Tal vez no tanto como lo fueron ahorita en el pasado reciente. Quizá no amistosa, pues. No tan amistosa, pero sí llevadera. Pero exacto. Muy bien. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Muy amable. Jocelyn, gracias por todo. Amable, por supuesto, por toda la información que nos ha brindado. Hoy ha sido amplio este segmento e importante para la educación del amigo televidente, del nicaragüense que hoy está preocupado por la economía en nuestro país.